una confirmación de autorización para grabar, ¿ya? Para que ahí estés atento. Bueno, estamos en una clase de técnicas de conteo, que en realidad esta clase fue por votación popular a través de mis redes sociales, así que la gente que vea después esta clase va a entender y posiblemente luego se vaya con otra clase más de otro contenido. Bueno, vamos a hablar principalmente de las técnicas de conteo. Voy a ocupar la misma guía que le entregué a las personas por correo aquí. Y vamos a ir analizando tema por tema. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Algunos ejercicios tienen códigos QR que te llevan a una resolución ya pregrabada. Entonces tiene la gracia de que si no lo te diste ahora, no lo te diste después cuando viste la clase, tienes otra forma, a lo mejor que como lo hice, o quizás que lo expliqué un poquito más detallado. Entonces ahí tienes más información. Entonces, principalmente, cuando nosotros hablamos de técnica de conteo, tenemos que primero, antes de eso, saber y entender qué es un factorial. Y cuando nosotros hablamos de factoriales, estamos hablando de una operación matemática que lo que busca es generar los n primeros productos, los primeros factores naturales. ¿Qué se refiere con eso? Básicamente, lo que está anotado aquí. O sea, si yo tengo n factorial, lo que estamos haciendo es multiplicar del 1 seguidillamente 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al n, al número que nos represente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos calculando el 3 factorial, estamos diciendo 1 por 2 por 3. Y eso es igual a 6. ¿Ya? Como nosotros sabemos que las multiplicaciones son conmutativas, o sea, no importa el orden, también nosotros lo podemos hacer decreciente, o sea, 3 por 2 por 1 y eso es igual a 6. Normalmente yo recomiendo hacer el segundo método por el hecho de que de esa forma tú después puedes simplificar con mayor facilidad algunas cosas y podemos aprovechar estas propiedades que aparecen aquí de los factoriales. ¿Te das cuenta? Nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos n factorial y es lo mismo que escribir n por n menos 1 factorial. ¿A qué se refiere con eso? Eso de ahí es lo mismo que escribir entonces, si yo tengo 4 factorial, escribir 4 por 3 factorial. Porque ya sabemos que 3 es lo mismo que escribir 3 por 2 por 1. Y va a ser básicamente lo mismo que escribir el 3 factorial o 4 por 3 por 2 por 1. Es exactamente lo mismo. Como segunda propiedad tenemos que si tenemos dos factoriales iguales, eso significa netamente de que los valores que están ahí son los mismos. O sea, entre comillas, si tenemos como una igualdad de dos factoriales con incógnitas, tenemos que asumir que esos dos valores son lo mismo. Si nosotros tenemos una división entre un factorial y el número del factorial, ¿ya? O sea, 4 factorial dividido en 4 factorial, eso nos va a dar el número que le sigue en factorial. O sea, en este caso sería 3 factorial si nosotros lo tuviéramos como 4 factorial dividido en 4. Ahí viene otra chica. Aquí hacemos una pequeña pausa para que se incluya y le contextualice. Entonces, recordando un poquito aquí, nosotros tenemos n factorial dividido en n. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 4 factorial dividido en 4, eso de ahí, ya sabemos que lo de arriba podemos escribirlo como 4 por 3 factorial por la primera propiedad. Y como está dividido por 4, podemos directamente simplificar, ya que estas son multiplicaciones. Y de esa forma nos quedaría 3 factorial. Entonces así nosotros tenemos una expresión un poquito más sencilla y más simplificada y nos sirve para el trabajo con los ejercicios. ¿Ya? De forma muy similar ocurre en este caso. Si nosotros tuviéramos 4 factorial, por ejemplo, dividido por 3 factorial, nosotros ya sabemos que eso es 4 por 3 factorial, lo mismo, dividido en 3 factorial, simplificamos los 3 factoriales y nos queda solamente el 4. Ahora, ¿por qué podemos simplificar los 3 factoriales? Porque son multiplicaciones entre sí. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de estas propiedades, que al final el factorial, al ser una multiplicación, podemos operarla de distintas formas con el fin de poder simplificar cálculos y nos ayuda a la hora de ejercitar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios netamente para revisar si es que se entendió esto, ¿ya? Vamos a dar unos minutitos por ahí para que ustedes puedan revisar. Tenemos estas dos preguntas, vamos a dar 2 minutitos por pregunta, o sea, 4 minutos para que podamos después revisar. Así que les dejo a ustedes la oportunidad para que puedan participar ahí y revisar sus preguntas.
Listo, ¿tienen alguna alternativa ahí para la primera pregunta en primer lugar? Ya, 105 en el primer caso. José, en tu caso, ¿cuánto te dio? Igual. Ya, veamos. Dice, ¿cuál es el valor de 15 factorial dividido en 13 factorial por 2 factorial? Bueno, vamos a comenzar. Y el 15 factorial, ¿cierto? Lo vamos a descomponer de la siguiente forma. Como 15 por 14 por 13 factorial. Y en el denominador mantenemos el 13 factorial y el 2 factorial lo descomponemos. De esa forma, simplificamos los 13 factorial, simplificamos el 14 con el 2 y nos quedaría un 7 y un 1, ¿cierto? Y eso nos daría entonces 15 por 7. Y 15 por 7 efectivamente son 105. Así que efectivamente era la alternativa D. Ustedes en el segundo caso, ¿qué alternativa les dio en el valor de 10 factorial más 9 factorial dividido en 10 factorial menos 9 factorial? ¿Cuánto les dio ahí? ¿Todavía no lo alcanzaron a hacer? 11 novenos. Ya. Ya, interesante. ¿La Fran tiene alguna idea por ahí? Ah, por si acaso, si después yo repito lo que estoy diciendo en la pregunta, es porque después quiero sacar segmentada solamente la pregunta como un video solo, para tenerlo como por separado. Por eso vuelvo a repetir y doy la instrucción así como completa de la explicación. Ya. Veamos la segunda pregunta. Pues, la pregunta dice el valor de 10 factorial más 9 factorial dividido en 10 factorial menos 9 factorial es. Bueno, en este caso tenemos que hacer un poquito algunos trucos matemáticos y entre esos vamos a factorizar. Por eso, trucos matemáticos. ¿Ya? Lo que hacemos es tomar la expresión y el 10 factorial lo vamos a escribir como 10 por 9 factorial más 9 factorial, dejamos tal cual. Y en el denominador lo mismo, 10 por 9 factorial menos 9 factorial. Lo que sigue es que vamos a factorizar tanto numerador y denominador por 9 factorial. Entonces nos quedaría 9 factorial por 10, respetamos el signo, más, y como ya tengo 9 factorial, lo tengo que expresar como 1, porque 1 por 9 factorial me daría eso. Y en el denominador, la misma idea, sería 9 factorial por 10, pero en este caso, menos 1. Los factoriales se simplifican ya que están siendo multiplicados, y eso nos quedaría como 10 más 1, 11, y 10 menos 1, 9. Así que la alternativa correcta sería la letra E. ¿Se entendió esa explicación ahí? ¿Está bien? Claro, de repente el hecho puede ser ahí el error. Pero súper. Ya. Es poquito lo que hablamos de factoriales, por el hecho de que el factorial lo vamos a seguir ocupando más adelante. ¿Ya? Por eso son poquitos ejercicios y son así como bien puntuales las situaciones que planteamos. ¿Ya? Solamente porque después vamos nosotros a trabajar con esto, vamos a hacer más ejercicios con las otras técnicas de conteo. Y en cierta forma el factorial es como la herramienta que nos sirve a la hora de trabajar con el resto. ¿Ya? Antes que se olvide, este mismo material, yo como ustedes obviamente me mandaron su correo, yo se los voy a enviar el material rayado con después el enlace de la clase por YouTube para que ustedes la puedan volver a ver y todo el tema, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya. Primero, vamos a hablar de los principios multiplicativos y aditivos y las características que estos tienen. ¿Qué tenemos que fijarnos a la hora de estar hablando de un principio multiplicativo y a la vez después de un principio aditivo? Hablamos de un principio multiplicativo en primera instancia cuando nosotros tenemos un suceso, o sea, en realidad tenemos uno o más sucesos, dos o más sucesos en realidad, donde tenemos diferentes opciones o maneras de hacer algo, ¿ya? Pero lo que sí o sí tiene que ocurrir es que ambos sucesos tienen que ocurrir sí o sí. O sea, está, la palabra clave aquí muchas veces es la palabra y.
O sea, nosotros estamos hablando de repente que estamos diciendo, tengo que escoger entre, no sé, entre 3 tipos de snack y 2 tipos de bebida. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Y ahí hacemos una multiplicación entre los 3 tipos de snack y 2, y tengo 6 posibilidades, porque son 3 por 2, las posibilidades que puedo escoger, ¿ya? En este caso, tenemos un ejemplo un poquito más sencillo que dice, si tengo 2 camisas y 3 corbatas, ¿de cuántas maneras distintas puedo combinar una camisa y una corbata? Entonces, si tengo 2 camisas y tengo 3 corbatas, obviamente aquí se ignora todo lo que es en las técnicas de combinación de ropa, en el sentido de que combine, que sea como acorde. Acá si hay una camisa verde y una corbata roja, va. Ignoramos eso, solamente estamos viendo la cantidad de combinaciones que podemos hacer. Nos dice que en este caso serían 6. ¿Por qué? Porque tenemos 2 camisas, 3 corbatas, entonces tú puedes incluso hacer el experimento, o sea, tienes las camisas, ¿cierto? Vamos a pensar que ahí hay una camisa súper bonita, lo mismo aquí, ¿ya? Eh, son 2 camisas, ¿cierto? Y 3 corbatas. Ya. Entonces, tengo una posibilidad de que la primera camisa tome con la primera, la segunda o la tercera corbata. Entonces ahí tengo 3 posibilidades. Y con la segunda camisa tengo primera corbata, segunda corbata, tercera corbata, más 3 posibilidades y eso es 6. O sea, básicamente lo mismo que escribir 3 veces por 2 y eso es igual a 6. En cierta forma, uno puede hacerlo de las dos formas. O sea, por el hecho del ejercicio de estar haciendo el experimento y el hecho del principio multiplicativo, que es decir, ok, tengo que escoger ambas cosas. No es que no pueda escoger la corbata o la camisa, van los dos, ¿ya? Entonces, esa es la palabra clave. La palabra clave aquí es el y, el hecho de que tengo que escoger entre ambas sí o sí, ¿ya? Y para que se entienda. Por otra parte, el principio aditivo, aquí la palabra clave es el o, es el escoger entre cosas, ¿ya? El hecho de que yo voy a escoger, no sé, entre una marca de vehículo y otra marca de vehículo. El hecho de que si es que voy a escoger una marca de helados u otra marca de helados. Esa es la posibilidad, aquí es el o, en la posibilidad de escoger. El otro es como combinar, en este es escoger, en el hecho de llevar a la elección de algo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es sumar la cantidad de posibilidades que tengo de cada hecho, y en ese sentido, ahí generamos nosotros nuestra posibilidad mayor. En este caso nos está diciendo el ejemplo número 2, si me quiero comprar un auto, la marca A tiene 2 modelos y 3 colores, y la marca B tiene 4 modelos y 5 colores disponibles. ¿Entre cuántas combinaciones de vehículos puedo escoger? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque están los dos principios juntos. Porque primero tengo que ver cuántas posibilidades tengo de la marca A y cuántas posibilidades tengo de la marca B, ¿ya? Y eso ocurre porque tengo que combinar las posibilidades de los modelos y los colores que me ofrece cada marca. Entonces, en primer lugar, la marca eh, A nos ofrece 2 colores y 3, perdón, 2 modelos y 3 colores, y eso nos da 6 opciones. Y por otra parte, la marca B nos da 4 modelos y 5 opciones, por lo cual estos serían 20 posibilidades. Ahora que tenemos esa idea, tengo para escoger entre 6 distintos autos, entre modelos y colores distintos, y lo mismo con la marca B, y eso nos hace las 26 posibilidades. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende un poquito la diferencia entre cada principio? ¿Sí? ¿Fran? ¿Se entiende? ¿No? Ya. Sigamos ahí. Entonces, veamos este ejercicio. Traten de ustedes de descifrar qué principio es, y una vez que descifren, van a ver qué alternativa puede ser la correcta. Así que le damos unos minutitos para que puedan hacerlo. Unos 2 minutitos para que lo hagan.
Así que vamos ahí a revisar. Ya. ¿Alguna propuesta alternativa para esta pregunta? Ya, José dice la letra A. La Fran, ninguna propuesta. 15. Ya. Veamos. Si don José dispone de 5 autos y 3 camionetas, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede movilizarse un día cualquiera? Si nosotros nos ponemos a pensar, acá don Juan no es que vaya a escoger juntar un auto y una camioneta, sino que tiene que escoger o un auto o una camioneta. Entonces, esto es un principio aditivo, por lo cual tiene las 5 opciones de los autos más las 3 opciones de las camionetas y de esa forma nos da 8. Y ahí nosotros quedamos con lo que es la cantidad de posibilidades que tiene para escoger. Es importante como hacer esa pequeña diferenciación entre una y otra. De repente, si bien la palabra clave está, o la letra clave, que es en este caso un I, está, es para separar que tiene estas posibilidades, pero él tiene que escoger en ella. ¿Ya? A ver, veamos la pregunta número 2. La vamos a hacer en conjunto para que veamos un poquito aquí qué pasa. Dice, en un concurso de televisión participan 4 competidores en la etapa final. Si los premios son solo para el primer y segundo lugar, ¿de cuántas maneras distintas se puede ser repartidos los premios? En este caso, eh, ¿cómo podríamos verlo? ¿Cómo podríamos pensarlo en este caso? Nosotros tenemos 2 premios, ¿verdad? Ya vamos a hacer como... En primer lugar, ¿cierto? Y tenemos uno más chiquitito que vendría siendo el segundo lugar. O sea que son los premios. Ya. Dice que son 4 competidores, ¿ya? Y que solo hay premio para el primer y segundo lugar. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer repartir? Primero, hay que pensar qué principio me sirve en este caso. Si un principio aditivo o un principio multiplicativo para hacer esto, ¿ya? Más adelante incluso nosotros podemos ver que esto se puede hacer con una operación específica, ¿ya? Pero para este caso nosotros lo vamos a ver con principio y lo vamos a hacer con un principio multiplicativo. ¿Por qué? Porque hay tantas posibilidades para el primer lugar y tantas posibilidades para el segundo. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Primero, si tengo 4 personas y una va a ganar, significa que dentro de esas tengo 4 posibilidades a escoger. Y, principio multiplicativo, ya que alguien lo ganó,
tengo ahora 3 posibilidades para que alguien lo gane en el segundo caso. ¿Ya? De esa forma, me quedaría que tengo 12 posibles resultados entre primer y segundo lugar entre las personas que están participando. Y ahí nosotros nos quedamos con la letra D. ¿Se entiende la idea? En cierta forma, lo que estamos haciendo es escoger según como como no contextual, sino que como lo que uno va haciendo como análisis rápido. O sea, es un análisis un poquito más rápido de lo común. Súper. Ya. Este sí se lo dejo para ustedes, para que ahí se entretengan un poquito. Vamos a dar 2 minutos para hacerlo y revisamos. ¿Ya? ¿Alguna tentativa por ahí? ¿Algo por ahí? ¿No? Vamos a leer la pregunta y si ustedes ahí en este tiempo mientras lo leo se le aclara y me dicen la alternativa, genial. La pregunta dice, en un centro comercial todos los LCD están en descuento. Aprovechando esta oferta, Patricia decide comprar uno, pero debe elegir entre las siguientes marcas: Sony, Samsung, LG y Panasonic. El LCD de Sony se encuentra en 4 tamaños y 2 colores. El Samsung está en 5 tamaños y 3 colores. El LG está en 2 tamaños y 3 colores. Y el LCD Panasonic está en 7 tamaños y en un solo color. ¿De cuántas maneras puede comprar su LCD Patricio? Bueno, en este están combinadas los principios aditivos y multiplicativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que escoger entre una marca. Y además de eso, tiene que escoger entre cada marca, cada como combinación de colores y tamaños. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo cuántas posibilidades tiene por cada marca en primer lugar. Entonces, primero tenemos a Sony. Y Sony dice que tiene 4 tamaños y 2 colores. Entonces, eso es un principio multiplicativo porque es una combinación entre esas opciones y nos da 8. Luego tenemos el Samsung, ¿cierto? Y nos dicen que son 5 colores y 3 colores, o sea, 15 posibilidades. El LG son 2 tamaños y 3 colores, o sea, 6 posibilidades. Y el Panasonic son 7 tamaños y un color, o sea, 7 opciones. Ahora, como tenemos esas posibilidades,
nosotros lo que ahora tenemos que hacer es decir, como tiene que buscar entre uno de esos todos televisores, tiene que ser un principio aditivo. Entonces tendríamos 8 más 15 más 6 más 7. 8 más 15 vendrían siendo 23, más 6, 29, y más 7, 36 posibilidades. O sea, la letra D. Entonces aquí lo que hay que tener ojo es el hecho de las posibilidades, qué cosas combina y qué no combina, y qué es lo que tiene que escoger. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí. Fran, José. Sí, sí. Ya. Vamos a continuar entonces, nosotros vamos a hablar ahora entonces de la permutación. ¿Y qué es la permutación? Básicamente, la permutación es cuando se utilizan todos los elementos de un conjunto y lo ordenamos de forma distinta. O sea, por ejemplo, si tenemos a 5 personas, ¿de cuántas formas distintas se pueden formar una fila hasta 5 personas? Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro y fácil de decir de una permutación, porque estamos cogiendo o tomando todas las posibilidades, los 5 personas, y el hecho, una fila. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una permutación simple, vamos a hacer tal cual esto. Una fila, una orden distinto de una cosa donde tengamos que ocupar todos los elementos. Y ahí, básicamente, la permutación va a ser de toda la cantidad de elementos en factorial. O sea, si teníamos 5 personas, sería 5 factorial. Y así sucesivamente según el caso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra genial. Genial tiene 6 letras. Entonces tenemos una permutación donde el n vendrían siendo 6 y así nos quedaría como 6 factorial y eso es igual a 2 por 3 por 4 por 5 por 6. En realidad es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, pero al final el 1 va a lo mismo. Y eso van a ser igual a 720 personas. O sea, ¿cuántas palabras? O sea, 720 combinaciones y eso significa que nosotros podemos formar 720 palabras. Ahora, con o sin sentido, da lo mismo. Aquí estamos hablando de cuántas palabras se pueden formar en base a la letra de la palabra genial. ¿Se entiende esta idea, cierto? Sí, sí. Bueno, ahora tenemos otro caso que es la permutación circular, que en este caso es cuando nosotros hablamos de una permutación donde, no sé, las rondas, cuando nos dicen que de cuántas formas distintas se puede sentar una persona en una mesa circular, en una rotonda tengo estacionado una cierta cantidad de vehículos, cosas así. Siempre que hable algo circular y tenemos que ordenar todas las personas o todos los objetos que están dentro, estamos hablando de algo circular, ¿ya? De una permutación circular. Y en este caso lo que hacemos es calcular la permutación, pero con un caso menos. O sea, si tengo 5 elementos, digo, ok, hago una permutación, una factorización de 4. Perdón, un factorial de 4. Ahí sí, esa es la palabra. Es muy poco común que aparezca. Por eso, Fran, si no te lo has leído, es por eso quizás. Pero te ayuda a entender una cosa, porque al final uno de los puestos, el primero y el último puesto de una permutación circular va a ser el primero y el último. O sea, esa persona la vas a sentar en el primer puesto y donde terminan los puestos. Entonces, por eso existe esta permutación. Bueno, existe, es muy poco común, pero de repente aparece. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar 6 personas en una mesa circular? En este caso la permutación es de 6, así que hacemos una permutación, un factorial de 5. Entonces, 2 por 3 por 4 por 5, eso nos queda que son 120 posibilidades. Entonces, estas personas se pueden sentar de 120 maneras distintas. Así, de hecho, es esto. ¿Ya? Vuelvo a insistir, permutación circular es poco común, pero pasa. Es como no vaya a sentar 2 personas en el mismo puesto, porque es el primero y último puesto. ¿Ya? Tenemos la permutación con elementos repetidos. Y la permutación con elementos repetidos a lo que se refiere es que si nosotros tenemos, no sé,
como, a ver, un ejemplo que no sean palabras. Normalmente estos ejercicios se deben a las palabras que aparecen, así como cuando dicen de cuántas formas, cuántas palabras distintas se pueden formar con la palabra matemáticas. Y matemáticas se repite la M, se repite la A, se repite matemáticas, no me acuerdo qué otra letra, pero hay algo otras más que se repiten. Necesito verlo escrito. Pero por ejemplo, también cuando se repiten, no sé, tengo una dispensa y quiero ordenar de forma distinta, o quiero ver cuántas combinaciones puedo hacer entre 5 jugos y se me repiten 2. No sé, cosas así. Pero básicamente lo que hace es que toma la cantidad total de objetos. O sea, por ejemplo, si ya hagámoslo con ese ejemplo. Si tengo 5 jugos y tengo un jugo que se repite 2 veces. O sea, tengo 2 de piña, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, quiero ir viendo cuántas posibilidades puede tener de sabores, así como combinados. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, tengo una permutación de 5 y de 2. 2 es un elemento que se repite. En el caso, por ejemplo, si tuviera, ya para decirlo, tengo 3 de durazno. ¿Ya? Eh, Tendría también 3. Y eso significa que yo digo 5 factorial dividido por 2 factorial por 3 factorial, donde en el denominador vamos poniendo la cantidad en factorial de las cosas que se repiten. Entonces en este caso tenía 2 jugos de piña y 3 de durazno, el total son 5 igual. Así que eso se va desarrollando, me quedaría 5 por 4 por 3 factorial dividido en 2 por 1 por 3 factorial, simplificamos, ¿cierto? Y me queda que tengo 10, así como 10 combinaciones que puedo ir haciendo entre los jugos que puedo formar, o sea, 10 distintas distribuciones. Ahora, esto incluye el no repetirse así como seguidos los elementos. Eh, ¿Ya? Entonces ahí como para que lo tengan presente. Y aquí está el ejemplo de matemática. De cuántas palabras distintas. ¡Ja! Me acabo de dar cuenta que después de tanto tiempo esta guía tiene un error de tipo. Distintas se pueden formar con las letras de matemáticas. Entonces, si te das cuenta, tienes 2 veces la M, 3 veces la A, 2 veces la T. Ahí estaba la otra letra que falta. Y en total, la palabra tiene 10 letras. Entonces, nosotros tenemos que se nos repiten las 2 de M, las 3 A's y las 2 T's. Entonces ahí tendríamos 10 factorial dividido por 2 factorial, por 3 factorial, por 2 factorial. El orden ahí no afecta, sino que vamos viendo según lo que nosotros vamos necesitando. Haces la descomposición, ¿cierto? Simplificas lo que da y ahí te queda la cantidad de palabras que puedes formar, ¿cierto? Con esto. Ahora, con las palabras es obvio que necesitas como descartar cuando se repiten, por el hecho de que no, de esta forma no te van a quedar así como, no sé, por darte un ejemplo absurdo, que te quede M, A, 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 T, 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 M, y como las letras seguidas. Es como en ese sentido, es como para ignorar esos casos, donde no tengas dos posibilidades juntas inmediatamente las cosas. ¿Ya? Es como para eso, más que nada. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de permutación hasta ahora. La permutación simple, donde tenemos todos los casos posibles, y son como hilera o cosas así que vamos a distribuir. La circular, donde se ordenan cosas en un círculo, rotonda, círculo, esfera, cómo distribuyes unos canapés en una base circular, ejemplo así. Permutación con elementos repetidos, como dice su nombre, hay algo que se repite. ¿Ya? Entonces, aquí rápidamente, de cuántas maneras distintas se puede ordenar 4 personas en una fila. Lo que hacemos en primer lugar es decir, ok, ¿qué tipo de permutación es? Estoy tomando las 4 personas, así que tiene que ser una permutación. Y es una fila, no hay elementos repetidos, así que es una permutación simple. Entonces decimos la permutación de 4 es 4 factorial, y 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 son 6, y por 4 vendrían siendo 24 posibilidades. O sea, tengo 24 formas distintas para formar estas 4 personas en la fila. ¿Ya? Ahí ese es el juego. Y aquí. Esto lo quiero que lo hagan ustedes y ahí vayan analizando. Dice, un grupo de 5 amigos sube un automóvil. Si solo uno de ellos sabe conducir, ¿de cuántas formas distintas se puede distribuir en el interior del automóvil?
Ahí para que lo analicen, 2 minutitos y revisamos. ¿Ya? ¿Alguna tentativa por ahí? ¿24 puede ser? Vamos a ver. Entonces, tenemos un grupo de 5 amigos sube a un automóvil. Si solo uno de ellos sabe conducir, ¿de cuántas formas distintas se puede distribuir en el interior del automóvil? Bueno, partamos de la base. Tenemos 5 amigos, un auto tiene 5 espacios, ¿ya? Pero hay que hacer un pequeño juego de equipo. Si uno sabe conducir, el único que se va a sentar en el puesto del chofer. Entonces lo que nos falta ver, ya vamos a dibujar así, ¿cierto? El chofer es una posibilidad, no tengo más, ¿ya? Pero ¿dónde están las otras posibilidades? Aquí, po. Tengo 4 posibles lugares donde pueden ir los otros 4 amigos. Entonces es una permutación simple donde ahora tengo que escoger entre 4, no entre los 5 por el hecho de que uno ya está ocupado ese puesto. Entonces eso sería 4 factorial y ya vimos que 4 factorial es 24. Porque básicamente es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces efectivamente era la letra C. Entonces en este caso lo que hay que tener cuidado es el hecho de ir viendo la necesidad específica del ejercicio y el contexto, ¿ya? El contexto en el que estamos. Ya, vamos a empezar a ver los otros tipos de posibilidades. Se nos está alargando un poquito la clase, pero bueno, para que podamos entender todo. Ya, vamos a hablar dos tipos de técnicas de conteo que nos faltan, que son la variación y la combinatoria. Ya, por efectos de que esta clase está focalizada más que nada en la PDT, solamente lo vamos a enfocar en los tipos de variación, en los tipos de combinatoria que nos pide la PDT, que es sin repetición. ¿Ya? Y de ahí vamos a hacer una explicación general para repasar y hacer un feedback de todo. La variación es el proceso de encontrar cuántos grupos diferentes se pueden formar de una cantidad reducida del total de elementos que tengo. O sea, por ejemplo, tengo 7 personas y pueden entrar 3. ¿De cuántas formas distintas pueden entrar esas 3 personas? Pero aquí lo importante es que sí nos importa el orden. O sea, quién entra primero, por ejemplo, esa cuestión y quién entra después. Es importante ese orden. Por ejemplo, eh, acá nosotros normalmente hacemos como, se entiende como, a ver, eh, como para cuando nosotros cogemos una variación es importante saber si es que nos va a interesar el orden del final. O sea, por ejemplo, si estamos escogiendo una directiva de un curso, donde tenemos un presidente, secretario y tesorero, por ejemplo, y ese es el orden que necesitamos, me interesa saber qué joven es el presidente, qué joven es el secretario y qué joven es el tesorero. Entonces ahí tengo 3 posibilidades distintas. No es el hecho de que, ok, nosotros escogemos los 3 posibles casos y esos 3 posibles casos se distribuyen. No, sino que hay mayorías y hay posibilidades distintas, son cargos distintos. Entonces ahí escogemos una variación. Y la variación, la forma de calcular es n factorial sobre n menos r, o sea, la cantidad total menos la cantidad que necesito en factorial. Entonces aquí, por ejemplo, hay una con palabras donde dice
¿Cuántas palabras diferentes de 3 letras se pueden formar con las letras de la palabra Mardones? Bueno, Mardones tiene 8 letras y como queremos coger 3, hacemos una variación de eso, que sería 8 factorial dividido en 8 menos 3 factorial. Bueno, nos quedaría 8 factorial dividido en 5 factorial. Simplificamos ahí la descomposición y nos quedaría 8 por 7 por 6, y eso serían 336 posibilidades o 336 palabras en este caso. Entonces veamos acá. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sin repetir los dígitos? ¿Ya? Importante esas palabras claves que nos diga sin repetir y cosas por el estilo. Bueno, en este caso tenemos una variación entre 9 opciones y 3 cifras. ¿Cierto? Son 3. Es como cuando nosotros nos piden un pin de 3 números. Tengo 9 números y la idea en este caso es no repetir. Bueno, sería 9 factorial dividido por 9 menos 3 factorial. Eso, si nosotros lo descomponemos, sería igual a 9 por 8 por 7 por 6. ¿Y por qué lo dejo hasta 6 factorial? Porque 9 menos 3 es 6 factorial. Así simplificamos y nos quedaría 9 por 8 por 7. Y eso sería igual a 72 por 7. Y 72 por 7 serían 4. No. A ver. Sí, está bien. Y eso nos da la letra C. ¿Ya? Vemos acá en un caso para ustedes que vamos a hacerlo con esta. Con la pregunta número 4. Voy a saltar las otras 2 preguntas y después las retomo y las explico yo para que podamos analizar. ¿Pero por qué creo que hagan esta? Porque apareció en el modelo de este año, más que nada. Dice, ¿cuántas palabras de 4 letras en total se pueden, con sentido y sin él, se pueden formar con las letras de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir? Ya, como les decía, hay algunas preguntas que tienen código QR que llegan a la resolución, pero no se tienen a buscar ahora, sino que traten de resolverlo ustedes. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya, analicemos aquí. Entonces, en este caso, teníamos que escoger entre 4 letras de la palabra cuaderno. No hay nada que se repita, entonces vamos viendo. Cuaderno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Entonces, es una variación de 8 entre 4. ¿Y por qué es una variación principalmente? Es por el hecho de que aquí sí importa que sea UCAD a DAUC. Son 2 palabras distintas según esto. Entonces, a eso me refiero con el orden. Entonces, nos quedaría como 8 factorial dividido en 8 menos 4 factorial. Sería
8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido en 4 factorial. Simplificamos y eso nos quedaría como 8 por 7 por 6 por 5. Aquí tenemos 30 y aquí tenemos 56. ¿Cierto? Eso nos quedaría 8, 15, 16. Y agregamos el 0. O sea, efectivamente le trae 1680 palabras distintas, con o sin sentido. Ya, vamos a repasar acá. Estas las voy a hacer yo para dejarlas y vamos a preguntar si quedan claras. Dice, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con 3 letras de la palabra campeón? Ya, esto es una variación debido a que estamos cogiendo palabras con o sin sentido a partir de una palabra. Entonces aquí tenemos que considerar, por ejemplo, como son 3 letras, cam para ellos es una cosa, como mac otra cosa. Entonces, ese hecho en la variación se cumple. Vamos a ver después adelante que la combinatoria no pasa. Entonces, esto nos daría, dentro de las palabras campeón tenemos 2, 4, 6, 7 letras versus las 3 que tenemos que coger. Entonces nos quedaría como 7 factorial dividido 7 menos 3 factorial. Esto sería lo mismo que escribir 7 factorial o 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y lo dejamos hasta ahí porque 7 menos 3 son 4 factorial. Simplificamos y esto sería 7 por 6 por 5. Sería 7 por 30. 7 por 30 serían 210 posibles. 210 palabras con o sin sentido a través de esta palabra. Ya, la pregunta 3 dice, el número de formas distintas en que se pueden sentar 6 concejales de un municipio en los primeros 3 primeros asientos de la sala de reuniones, considerando que el primer asiento está reservado para el alcalde. Ya, tenemos 3 asientos y el primero es para el alcalde. Nos quedarían 2 posibilidades donde se escogen 6. Entonces tenemos el concejal 1, concejal 2, o también puede haber sido el concejal 2 y el concejal 1. Entonces, esto es una variación. Entonces, una variación donde tengo 6 concejales y 2 puestos. A lo cual esto nos daría entonces como 6 factorial dividido en 6 menos 2 factorial. Esto entonces nos daría como 6 por 5 por 4 factorial dividido en 4 factorial. Simplificamos, esto sería 4 por 5 y eso es 30. Por lo cual la alternativa correcta es la letra B. ¿Se entendieron los ejercicios en sí? No sé si te lo hice un poquito más rápido porque ya he explicado el 4 que era como la idea. Lo importante entonces de la variación, lo que tenemos que fijarnos es que de un total de elementos escogemos un grupito, es como escogemos con pinzas, pero aquí sí me importa el orden en el que, en el que se sientan, en el que se distribuyen, nos importa ese orden. Entonces ahí hay que tener ojo en esta distribución de los valores. ¿Ya? Para Frank que se le ha caído varias veces, porque supongo que Matías Troncoso es la Fran. Pueda después revisar esto, va a quedar grabado, entonces la gracia es que va a poder verlo después cuando le mande el enlace y todo el tema. ¿Ya? Así que tranqui. Ya, siguiendo con esta línea, tenemos las combinaciones, ¿ya? O las combinatorias. Una combinatoria básicamente también es un proceso donde nosotros escogemos una parte del todo para nuestra distribución de elementos, solamente que aquí no me interesa el orden. O sea, para mí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, quiero escoger 3 libros entre 5, ¿ya? No sé, Papelucho, un tomo de las Crónicas de Narnia, un capítulo de Harry Potter,
No sé, ¿qué más podría ser? Ya, pero esos son los tres que escogí. Ahora, si hubiese primero escogido Harry Potter, después Narnia y después Papelucho, ¿es distinto haber escogido Narnia, Harry Potter, Papelucho? Al final son los mismos tres libros. Entonces, eso es lo que nos dice la combinatoria. ¿Para qué vamos a decir que son dos posibilidades distintas si al final estamos cogiendo lo mismo? ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, hay que entender el contexto de la situación que nos están planteando. ¿Ya? Porque anteriormente en la variación nos dimos cuenta que había situaciones donde sí era necesario ver estas dos posibilidades. Porque, por ejemplo, en el alcalde con los concejales, nosotros teníamos el alcalde, concejal 1, concejal 2, pero a lo mejor el concejal 2 le caía mal y era mejor que no se sentara cerca, o viceversa. Son cosas así. Es como ver las posibilidades completas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, donde nos dice combinatorias, no me gusta mucho este ejemplo de Mardones, pero bueno. Mardones tiene 8 letras y solamente se escogen 3 letras. Entonces, aquí, para efectos de este ejercicio, para que entendamos, Mar, Ram, para el ejercicio va a ser exactamente lo mismo. Va a significar lo mismo, va a ser una posibilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos cogiendo las 3 letras iguales. ¿Ya? Eso es para que lo tengan presente. ¿Ya? Y si ven en este ejemplo con el anterior de la variación, se van a dar cuenta que aquí tenemos 56 y el otro en 300 y algo. ¿Ya? Vamos a hacer el primer ejemplo, yo lo voy a hacer como ejemplo para que se entienda. Y luego pasamos al segundo para que usted lo haga. El primer ejercicio dice, cuatro amigos deciden organizar un campeonato de tenis. En la primera fase se han de enfrentar todos entre sí. ¿Cuántos partidos se deben realizar? Entonces tenemos 4 amigos y todos se tienen que enfrentar entre sí. Por lo cual, aquí tenemos una combinatoria. ¿Por qué? Porque si Pedrito se enfrenta a Juan, ese es un partido, pero Juan Pedrito es el mismo partido. Entonces al final no tiene fin hacerlo por separado. Entonces aquí tenemos una combinatoria donde son 4 amigos y en cada set juegan 2. O sea, en cada partido en realidad. Entonces nos quedaría 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Esto sería 4 por 3 por 2 factorial dividido en 2 factorial por 2 por 1. Simplificamos aquí. Simplificamos esto, nos quedaría 1 y 2. Y esto sería igual a 2 por 3, 6. O sea, se tienen que jugar 6 partidos para que entre todos los amigos sí jueguen una ronda cada uno. Ya. Les toca ahora a ustedes la segunda pregunta. Lo voy a dejar así por ahora para que puedan ver cómo la idea y tengan la fórmula más o menos clara de lo que era anterior. Y aprovechen. 2 minutitos y revisamos la tercera, o sea, la segunda pregunta.
¿Alguna tentativa para la segunda pregunta? ¿Alguna alternativa por ahí? ¿Algo tentativo o respuesta definitiva por ahí? Ah, José dice 66. Bien por ahí. No, Fran. Un poco la E, 144. Ya, veamos aquí. Dice, ¿cuántos saludos se pueden intercambiar entre sí 12 personas si cada una solo saluda una vez a cada una? Nuevamente, la idea de las manos. ¿Ya? En este caso tenemos 12 personas y entre, si son dos personas que se saludan, son dos personas que escogemos. Entonces, es una combinatoria de 12 entre 2. O sea, 12 factorial dividido en 12 menos 2 factorial por 2 factorial. Eso nos quedaría como 12 por 11 por 10 factorial dividido, para ser 16, es un 10, dividido en 10 factorial por 2 por 1. Simplificamos aquí, simplificamos esto, nos quedaría 1 y 6, y eso son 66 posibilidades. ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos notando las posibilidades que tenemos para que se saluden entre sí. O sea, se formarían 66 saludos entre las personas. La letra D. ¿Ya? Espero que haya entendido por ahí. Vamos acá con la pregunta número 3. Dice, en una caja hay 8 corbatas. ¿De cuántas formas se pueden escoger? 5 de ellas. Bueno, es decir, si cogemos 5 de ellas, que sea la roja, la azul, la verde, no va a ser distinto que sea la verde, la roja y la azul. Va a ser lo mismo. Entonces, por eso. Es una combinatoria entre 8 de 5. Y eso sería 8 factorial dividido en 8 menos 5 factorial por 3 factorial. Perdón, por 5 factorial. Ahí sí. Eso sería 8 por 6 por... Perdón, 8 por 7 por 6 por 5 factorial dividido en 3 factorial por 5 factorial. Simplificamos. 3 factorial ya habíamos dicho que eso era 6 porque era 3 por 2 por 1 y eso es 6, así que se simplifican. Y nos quedaría 8 por 7 y eso es igual a 56. O sea, entre 8 corbatas, si cojo 5 de ellas, tengo 56 posibilidades. ¿Ya? Ahora, vamos a lo mejor de esta guía, que por lo menos en lo personal encuentro, que es esta tabla de resumen. Es la más hermosa de la vida que puede servirles para esto. Este es el resumen de las técnicas de conteo, sin considerar el principio aditivo multiplicativo. ¿Por qué no lo considera? Porque el principio multiplicativo aditivo nos ayuda para unir estos conceptos. Si te das cuenta, en todos los casos estuvimos haciendo el principio aditivo multiplicativo. Y te lo voy a mostrar después con un ejemplo. Pero aquí nos da a entender cómo yo sé si tengo que coger una permutación, una variación o una combinatoria. Este es el mejor resumen de la vida. Ahora, ojo con esto. Si a mí porque aquí nosotros hemos hecho ejercicios hasta ahora donde sabemos que es una variación, sabemos que es una permutación, sabemos que es una combinatoria, por dónde están ubicados según el orden de la lógico de la guía. Pero en la prueba no nos van a decir, esto es una combinación. No. O esto es una permutación. Nosotros vamos a tener que entender. Entonces lo principal que hay que hacer es hacerse estas preguntas. Primera pregunta, ¿se usan todos los elementos? Y uno si dice, sí, nos preguntamos ahora, ¿se repite algún elemento? Y si nosotros decimos sí, ok. Otra pregunta, ¿es circular? Sí. Si es circular, estamos hablando de una permutación circular. Si no, es una permutación simple. Ahora, si se repetía algún elemento, estábamos hablando de una permutación con repetición. ¿Se fijan? Entonces, ese es el orden lógico si es que, para ir preguntándolo. Ahora, si la respuesta a si se usan todos los elementos hubiese sido no, lo que nos tendríamos que preguntar es si importa el orden o no. Si importaba el orden, estamos hablando de una variación. Y aquí está la pregunta de si se repite algún elemento, porque para que se entienda que también están las permutaciones y las variaciones con repetición, pero para objetos de la PDT solamente preguntan sin repetición. ¿Ya? Y si no importaba el orden, obviamente estamos con una combinatoria. ¿Ya? Entonces, esta tablita de resumen es uno lo que tiene que ir haciendo a la hora de enfrentarse a un problema técnico de conteo.
¿Y cómo yo sé que me estoy enfrentando a un problema de técnica de conteo? Es que me dan posibilidades y me dicen cuántas posibilidades distintas puedo formar, o de cuántas formas distintas puedo ordenar, o cuántas formas puedo elegir. Esas son las palabras claves para saber que estoy en una pregunta de técnica de conteo. ¿Ya? Y eso es lo bacán de esto. Que es un poquito lógico, un poquito obvio al encontrarlo, pero vuelvo a insistir en el hecho de que podemos ir rescatando informaciones. ¿Ya? Ya. Vámonos acá entonces a ir viendo. Estas preguntas, si te das cuenta, todas tienen códigos QR porque son todos solamente ejercicios que han aparecido en el DEMRE. Obviamente escogí estas preguntas para ese efecto. ¿Ya? Quiero ver una cosa antes. Ya. La idea es que vayamos resolviendo los ejercicios. ¿Ya? En este caso vamos a partir con este primero. De, en 2 minutos y después yo le voy a dar un poquito más de tiempo para, por ejemplo, hacer estas dos preguntas juntas y así, ¿ya? Para ir analizando. Ya, primera pregunta, 2 minutitos y revisamos. Mi idea era que la clase durara 1 hora y media y vamos para allá, así que vamos bien. Es un poquito extenuante, pero chiquillos, la idea es terminar el tema y dejarlo con todo. Así que eso, vamos con todo aquí. Lo último que va quedando. Ya, ¿alguna tentativa por ahí? Obviamente la idea era que no se intentaran a ver el código QR. Ya, José dice la 15, que da 15, la letra B. Ya, Fran, también 15. Ya, vamos a ver. Dice, en una tienda de ropa se debe escoger dos trajes de 6 piezas, perdón, dos trajes de 6 trajes diferentes. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer esta selección? Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿se escogen todos los elementos? No, se escogen 2 de 6. Segundo, ¿importa el orden? En este caso, sí, porque si, o sea, no importa, porque si escojo uno y otro, da igual. Entonces estamos hablando de una combinatoria. Exactamente, sin orden. Entonces es una combinatoria donde tenemos 6 de 2. Y eso sería 6 factorial dividido en 6 menos 2 por 2 factorial. Hay un factor factorial. Esto sería igual a 6 por 5 por 4 factorial dividido en 4 factorial por 2 por 1. Simplificamos y nos quedaría eso para afuera, eso se simplifica, nos quedarían 3 y eso serían 15 posibles. Muy bien. Vamos acá. Vamos a dar el doble de tiempo para que puedan analizar la pregunta 3 y 2 al mismo tiempo. ¿Ya? Así que vamos ahí, vamos a dar los 4 minutitos. De hecho, ahora sí los voy a tomar con cronómetro porque con los 2 minutos ya los tengo como más o menos dominados, pero más me complico. Así que 4 minutitos para estas dos preguntas y vamos analizando.
Ya, van quedando los últimos segundos. 3, 2, 1 y se nos acabó el tiempo. Ahí la Fran nos había dicho que la 2 le dio 6, ¿ya? José, ¿tienes alguna idea por ahí de la 2? A ti también. Dice, Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. Un profesor decide elegir a dos de ellas para realizar un trabajo de matemáticas. ¿Cuál es el número de combinaciones de parejas que se pueden formar entre estas cuatro niñas? Bueno, en este caso vamos con la misma idea. Máxima que el ejercicio nos dice que es una combinación, ¿ya? Pero ojo, eso que nos diga que es combinación no siempre nos sirve porque dice cuántas combinaciones y sí importa el orden, ¿ya? Entonces, en este caso, como no nos importa, tenemos combinación de 4 en 2, 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Esto sería igual a 4 por 3 por 2 factorial dividido en 2 factorial por 2 por 1. Simplificamos, ¿cierto? Y nos quedarían 6 opciones. O sea, la letra C. Muy bien. ¿Y la 3? ¿La tienen? ¿La 3 les dio algo? ¿Hay algo por ahí? José dice que le dio 60. No la pude resolver. Veamos. Dice, una fábrica de fichas plásticas le hacen un pedido de fichas impresas con todos los números de 3 dígitos que se pueden formar con 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el doble de la cantidad del pedido? ¿Ya? Vamos viendo. En este caso queremos hacer fichas. ¿Y por qué yo les decía que de repente el resumen no incluía los principios multiplicativos? Porque en cierta forma están incluidos aquí. Y aquí hay como las disyuntivas en el sentido del temario. Este modelo fue el 2016 y tampoco se incluían las variaciones y combinatorias con repetición. Pero aquí hay una variación con repetición. Y después les voy a explicar por qué. Cuando no les da la cabeza en el sentido de que sea una combinatoria y una variación, traten de sacarlo por principio multiplicativo, ¿ya? O principio aditivo. Entonces, vamos con eso. Nos dice que tenemos como una empresa que se genera estas fábricas con fichas con números de 3 dígitos, ¿ya? O sea, primero son 3 dígitos. Eso es lo primero. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, son los números de los dígitos que podemos poner. Entonces tengo 5 posibilidades de números que puedo poner en estas fichas en cada dígito. Entonces sería 5 números en el primer caso, 5 números en el segundo y 5 números en el tercer caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me dice que no puedo repetir el mismo número. Entonces, esto de aquí es una variación con repetición, básicamente. Porque de los 5 números tengo que coger 3 y puedo repetir los números. Entonces, eso de ahí lo mismo que escribir 5 al cubo o 125. Pero esa es la cantidad de fichas que yo puedo formar distintas y me están pidiendo el doble de eso. Entonces sería 2 veces 125 y eso es igual a 250 posibilidades. Entonces, cuando no se me ocurra sacarlo por alguna técnica de conteo, la trato de sacar por el principio multiplicativo o principio aditivo. En este caso, un principio multiplicativo. Claro, uno lo que normalmente tiende a decir, ok, estoy con técnica de conteo, tiene que ser variación o combinatoria, y uno empieza a decir, ya, aquí sí me importa el orden porque son distintos números, entonces tiene que ser una variación, y lo saca por la variación simple, y te das cuenta que es una variación con repetición. Claro, uno descarta por saber la repetición. Entonces ahí hay que tener ojo, y si no me acuerdo, y esto es lo importante, te das cuenta, las fórmulas de todo son ideas del principio multiplicativo o aditivo, dependiendo de cada caso. Entonces aquí, si tengo esa noción, puedo aplicarlo, puedo fácilmente aplicarlo, ¿ya? Y eso es lo bacán de esto. Ya, estas dos últimas preguntas son las más interesantes de la guía, bueno, aparte de la que ya habíamos visto de variación del 2022, porque son del modelo de año pasado y de este año, los que están enfocados en las PDTs. Entonces, la gracia es esa. Entonces,
La pregunta número 4 nos dice, ¿cuántos partidos individuales de tenis se pueden organizar en n jugadores, donde n es mayor que 2, si todos los jugadores, si todos juegan contra todos solo una vez? Fíjate en esto. Este mismo ejercicio nosotros lo vimos con números antes. Entonces ya sabemos que es una combinatoria, pero solamente porque ya lo hicimos una vez. Pero aquí está de forma genérica. Y la otra la vamos a analizar un poquito más adelante. Pero quiero hacer esta yo con ustedes en el sentido para que entendamos cómo podemos sacar de algo particular a algo genérico. Mira, en la anterior teníamos que eran 4 amigos que querían jugar. Y dijimos que era una combinatoria. ¿Ya? Y la combinatoria en este caso serían los n amigos dividido en 2. O los participantes, por decirle como con un nombre más que amigos. Ya, mira, fíjate en esto. Esto nos quedaría como n factorial dividido en n menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Y por qué les decía que al inicio se acuerdan que les dije que los factoriales lo íbamos a ver hasta ahí nomás? Porque después los vamos a ocupar mucho más. Lo hemos ocupado todo este rato, pero aquí se va a ocupar mucho en este ejercicio. Mira, vamos a acomodar esto para que sea mejor. Ahí sí. Mira, en primer lugar, el n factorial lo vamos a escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Acordémonos de esa propiedad, que nosotros podemos ir descomponiéndola hacia abajo. Y aquí nos quedaría como n menos 2 factorial por 2 por 1. Simplificamos s con s. Y fíjate cómo nos quedaría esta expresión. Vamos a continuar la que lento. Nos quedaría como n por n menos 1 dividido en 2. O, para buscar la alternativa, n medios de n menos 1. Entonces aquí este ejercicio, ¿por qué lo quería hacer yo? Más que nada por el tipo de descomposición que había que hacer. Es un poco más diferente a lo que hacíamos comúnmente, pero está ahí la explicación. Y bueno, la gracia, como les decía, es que ustedes pueden volver a revisarlo en el código QR para volver y volver, si ustedes quisieran. ¿Pero se entendió? ¿Les gustó así como ese tipo de factorización? Es un poco distinto por lo que súper. Ya. Aquí yo tengo una observación antes de que ustedes aborden este ejercicio. Este ejercicio es una combinación entre el principio multiplicativo, aditivo, combinatoria. Pero una observación, ¿no? Que vamos a escribir aquí. Si yo tengo una combinatoria de n en r, ¿ya? Eso es lo mismo que escribirlo de esta forma, de n, r binomial. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean eso, entiendan el tiro que es una combinatoria. Para que lo tengan como ojo. Es lo mismo. Ya. Vamos a dar 2 minutitos para que revisen esta pregunta y la analicen con todo. Y con esto estaríamos terminando.
¿Alguna tentativa por ahí de alternativa? ¿Algo a proponer por ahí? ¿No? ¿Sí? A ver, la pregunta, creí que puedo hacerla, pero ¿por qué no, José? ¿Por qué no? Vamos viendo. Dice, Jacinta tiene 8 libros de matemática, 7 de literatura, 10 de biología. ¿De cuántas maneras distintas puede coger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Ah, vio el código QR. Ya vamos a ver y analicemos. Bueno, en primer lugar, tenemos que son 8 libros de matemáticas, 7 de literatura y 10 de lenguaje, o sea, 10 de biología, perdón, y quiere escoger 2 de ellos para llevarlo al colegio. Eh, la idea acá es que tenemos que escoger cada uno de los casos. O sea, ¿cuántas posibilidades tengo en matemática, en literatura y en biología? ¿Ya? Serían 8 de 2, 7 de 2 y 10 de 2. ¿Por qué? Porque tendrían que ser una combinatoria. Porque aquí no importa si escojo, no sé, ponte tú, en la matemática tenéis cálculo 1, álgebra, geometría. Si escoges geometría y álgebra, estás escogiendo los mismos libros. Si estás escogiendo álgebra primero y después geometría, es lo mismo. Entonces son combinatorias. ¿Ya? Ahora, la palabra clave aquí es que estás diciendo y, por lo tanto, estás hablando de un principio multiplicativo. O sea, sería 8 de 2 por 7 de 2 por 10 de 2. Entonces, sería la letra B. Y ahora, ojo, ¿por qué no fue las letras C, que es 25 de 2, 24 de 2, 23 de 2? Porque ahí lo que hizo o sea, por el problema, hicieron que sumaron las cantidades de libros, o sea, 8 más 7 más 10 les dio 25, y lo que hicieron después es ir escogiendo de 2 y después fueron disminuyendo, pero al final eso no te sirve de mucho por el hecho de que tú estás escogiendo dentro de todos y te están pidiendo 2 de cada asignatura. Y ahí hay que tener ojo con eso. Y ese es el cuidado que hay que tener. Bueno, ese era el último ejercicio. Ahí están las alternativas de... Sí, son combinatorias. Eso es lo que le había dicho ahí. Una combinatoria, si tenemos una combinatoria de n en r, es lo mismo que escribir binomial de nr. Eso se llama binomial o binomio. ¿Ya? Sí, CNR. Claro, es una combinatoria. Bueno, ahí tienen la gracia, chiquillos, de que en la guía vienen alternativas de donde saqué todas las cosas y todo el tema para que tengan así como fuentes de estudio, obviamente. Y en primer lugar, muchas gracias a ustedes por ser parte de esta clase y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Pero antes, vamos a hacer la grabación para